Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Les comentaba con anterioridad, en la última clase que vimos las dos de la imprenta, ¿cierto? Unos contenidos, les subí material al aula virtual. Revísenlo, la invitación siempre es a leer, a mirar material complementario. Les subí también lo que era de Julio Ramón Ribeiro, que les había hecho el guiño ahí, que leyeran ese cuento de este escritor peruano que está bien interesante, que nos interesa y que está relacionado con lo que nos convoca también. Les solicité que fueran mirando alguna película que también les resulte de interés. Les he subido la grabación y también la presentación, la PPT, ¿ya? Así es que vayan leyendo los textos complementarios. Les dije que íbamos a quedar con una tercera clase sobre la imprenta del surgimiento de las bibliotecas, pero decidí que lo voy a dejar como una presentación aparte, ¿ya? Para que veamos la historia de las bibliotecas desde sus orígenes hasta la fecha. Vamos a dejar una clase exclusiva para ese tema y no tener que volver a revisarlo ni centrarnos solo en la época medieval o de la Ilustración, ¿ya? Y ver su impacto, y también vamos a tomar lo que tiene que ver con la biblioteca en Chile, por supuesto, la creación de la Biblioteca Nacional, y quizás me gustaría invitar a este mismo amigo que les comento que está haciendo su magíster en Sheffield, en Inglaterra, porque él trabaja en la Biblioteca Nacional acá en Chile. Se fue a hacer este curso con un permiso de trabajo y le gusta bastante el tema de la historia. De hecho, estaba mirando algunas de estas clases y siempre estoy cambiando información con él, así que me gustaría también en algún momento invitarlo para que nos contara un poquitito acerca de la historia de la Biblioteca Nacional o cómo funciona, que creo que también sería un aporte para la clase, y aprovechando las tecnologías, creo que sería una buena oportunidad. Entonces vamos a ir a retomar ese contenido, y ahora a lo que nos vamos a abocar es a la destrucción del libro, biblioteca. ¿Qué pasó? Oye, que esa interferencia, que esa reflexión tan buena, ¿eh? Ya, muy bien, Constanza. Bueno, me distraigo. Entonces, les decía que, claro, vamos a tratar la historia de la destrucción del libro, el saqueo cultural de América Latina, que ya comencé a leerles el texto. Les voy a subir los podcasts, pero me falta terminar un poquito. Quiero subirles la introducción completa. Está bien interesante, ¿ya? Aquí en la casa tengo a todos metidos con el libro, que está muy bueno, que lo que hace ahí Fernando Báez, que yo les decía que anoten le presente. Oye, ya están anunciando la clase, ya lo voy a dejar presente. eh, bueno, que reinteresante el tema del saqueo cultural en América Latina, como les digo, y la invitación es a que escuchen los podcasts. Se los voy a subir, bueno, se los voy a subir de a poquito, pero de repente me ha pillado un poco la máquina. Así que ya esta semana, sí o sí, de que el viernes se los subo. Ya voy a quedar con ese compromiso de subirles el audio de la introducción, subirles algún material complementario con respecto a la historia de la destrucción de la cultura precolombina, algunos textos por ahí que les puedan resultar de interés, y mañana nos vamos de lleno con ese contenido. ¿Ya? Mañana tenemos la clase sí o sí a las 9:30, y por ahora creo que no vamos a poder avanzar mucho, pero bueno, me gustaría por lo menos mostrarles este mapa para que lo vean. Esto de que las palabras crean realidades, ¿no? Que tiene tanto sentido y es una afirmación tan profunda. Bueno, aquí ustedes ven lo que llamamos Centroamérica, ya Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, ¿verdad? Y aquí les coloco el mismo mapa, pero con pueblos mesoamericanos que están, bueno, los zapotecas, los mayas, los olmecas, los totonacas, los toltecas y los teotihuacanos, ya mexicanos o aztecas acá. Entonces ustedes
Ya van a tener esta imagen por lo menos para que vayan viendo, bueno, ahí está Cuba, ¿verdad? República Dominicana, para que vayan viendo, bueno, ahí están los AXAC, pero para que vayan viendo cómo ha ido cambiando este panorama, ¿ya? De nuestra región y cómo en esta renombrar también se fue resignificando el territorio y surge este concepto que revísenlo de hoy en la clase de mañana que se llama el sincretismo y que tiene, bueno, tiene distintas acepciones, ¿eh? Pero hay algo ahí que es bastante perverso que está oculto que tiene que ver con que, y lo señala Fernando Báez, de qué manera se construyó la cultura, se instaló la cultura europea sobre la cultura originaria, básicamente en los mismos territorios, los mismos espacios, y él menciona de qué manera algunas iglesias católicas, principalmente en México, por ejemplo, se emplazaron sobre lugares sagrados de los pueblos originarios. Y todo lo terrible que eso significó para nuestra cultura originaria, porque se habla de saqueo y de borradura, y finalmente no de mestizaje, ¿ya? Y el sincretismo permitió también que de alguna forma esas expresiones culturales ancestrales supervivieran y de alguna forma afloraran, ¿no? Volvieran a aparecer. Y esto tiene que ver con algunos de los conceptos que vimos en un principio en nuestro glosario, que son esta noción de memoria y olvido, que es una tensión tan importante, porque el olvido también nos permite sobrevivir y organizarnos como sociedad a pesar de las distintas catástrofes, ya sean históricas, hoy por hoy sanitarias o climáticas, a las que no hemos visto envueltas como comunidad. O sea, uno de repente podría llegar a pensar de que por qué el chileno o la chilena se olvida de los grandes terremotos y construye donde mismo se han producido las catástrofes naturales de este tipo, pero también hay algo ahí en nuestra naturaleza, ¿no? Que nos pulsa para olvidar y poder seguir persistiendo en la existencia del cotidiano. Hola, muy buenos días. Veo que hoy día por algún motivo han decidido no asistir a clases, pero de todas maneras le haré la clase de hoy. Me parece que deben haber adherido al paro con el cual me sintonizo indudablemente, pero también creo que es importante que avancemos en nuestros contenidos y que vayamos viendo la clase de hoy para no atrasarnos y además que hay varios textos que leer. Bueno, primero decirles que está listo el audiolibro que lo voy a enviar a través de este medio del saqueo cultural de América Latina de Fernando Báez, todo lo que es la introducción, y les voy a ir subiendo de a poco el capítulo 1. También les voy a subir un texto que está acá para que lo vean, que es un texto realizado para este curso, que es sobre las primeras manifestaciones del libro en América Latina, y lo voy a dejar disponible como siempre en el aula virtual. Acá es un texto introductorio, tomo por supuesto algunos aspectos acerca de la historia del libro clásico en Oriente Medio, y luego pasamos a lo que es el texto de Tuvenot y Hopan, que se los di a leer, y donde aparecen varios aspectos vinculados con la escritura precolombina que son de interés para el curso. De todas formas, algunos elementos, tales como el que observan acá de los quipus, más adelante se vuelve a retomar con el texto de Fernando Báez y su propuesta al respecto. Entonces nos vamos con este último apartado de la unidad 1, que es la escritura precolombina con esta clase, y recordarles que después de este contenido viene lo que es la historia del libro en Chile, que iniciamos con la llegada de la imprenta, y una vez que abordamos ese tema, nos vamos a la ocupación de la Biblioteca de Lima durante la Guerra del Pacífico por las tropas chilenas, y tenemos a un invitado que va a ser la próxima semana, que es a Fernando Báez, y bueno, si ustedes siguen en paro de todas maneras,
voy a hacer la grabación y la voy a subir a la plataforma del aula virtual como siempre. De todas maneras, la clase va a estar abierta en tiempo real para quien quiera incorporarse durante su realización, pero él nos va a contar un poco acerca de su experiencia haciendo el magíster, ¿verdad?, que está haciendo en el extranjero, y también, por supuesto, como bibliotecólogo y trabajador de la Biblioteca Nacional. Nos va a contar un poquito su historia, ¿verdad?, y algunos otros elementos que sean de interés para la reconstrucción de la historia de nuestro país con respecto al libro y las bibliotecas, y también nos va, ¿verdad?, a entregar algún material que sea relevante para avanzar dentro del curso. Nos volvemos a nuestra presentación. Cuando hablamos de renombrar, significar que esta imagen y este renombrar guarda bastante relación con lo que propone Fernando Báez en su texto El saqueo cultural, especialmente la primera parte en que él menciona el horror de lo que significa constatar el hecho de que muchos de los templos de la ya mal llamada cristiandad latinoamericana están construidos sobre los textos o lugares sagrados de los pueblos indígenas. La barbarie que ello representa y también la reflexión de lo que significa pensar en este término que usamos tanto común y que se nos enseña desde los primeros años de escolarización, que es el descubrimiento de América, ¿no? Porque finalmente se habla de un descubrir algo que no estaba, algo que no se sabía a sí mismo. Por lo tanto, se niega todo el desarrollo cultural que había por parte de estos pueblos dentro de sus propias lógicas, dentro de sus cosmovisiones, de sus maneras de entender y de mirar la realidad. Ese hecho y esa forma de referirnos a algo que no fue sino una masacre, que fue un genocidio, como Báez indica, el mayor genocidio de la historia humana de la que se tenga conocimiento. Las prácticas que realizaron los europeos o los pueblos indígenas fueron terriblemente bárbaras, y el desconocimiento de las culturas precolombinas indudablemente guardan relación con esta invasión. La escritura no estuvo exenta, ¿no? Por lo tanto, las lenguas, ¿no?, la gran cantidad de lenguas que desaparecieron, y el mismo hecho, como ustedes van a observar, de los restos de los códices originarios están desperdigados mayormente por Europa. Inclusive los nombres de los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué significa llamarnos América? ¿Mm? Nosotros no somos americanos, somos latinoamericanos, que seríamos una especie de americanos de segunda clase. Toda esta forma de conocer nuestro territorio anterior desapareció, nuestro estudio sobre ello es muy precario, muy escaso, muy de segunda clase, y por lo tanto se entiende que la colonización no ha terminado, ¿no?, que estamos en este proceso de poscolonialización. Y bueno, les voy a dejar también un link a una conferencia, espero que vean, que tiene que ver con toda esta idea del poscolonialismo y qué significan estos saberes del sur, cuando entendemos que los saberes se imponen, que hay un lenguaje que se nos impone y que el lenguaje construye también realidades, que define formas de ver el mundo y de entender el universo. Me asombré mucho cuando me enteré que en Mapudungún, mm, cuando te preguntan cómo te llamas, tú no dices yo me llamo Marjorie en mi caso, sino que al traducirlo sería algo así como los demás dicen que me llamo Marjorie, porque hay una idea del colectivo muy fuerte y arraigada, muy distinto a lo que ocurre en nuestra cultura occidental, que es más individualista. Por supuesto que somos una mezcla, ¿verdad?, de culturas y de resabios de otros tiempos. Sin embargo, este arrase, este memoricidio, esta borradura, se impone también de la mano de la imposición de un poder político, económico, cultural, religioso. Y ahí el libro, como reservorio de la memoria de la humanidad, es muy importante, marca un hito, un antes y un después. Y creo que cualquier estudiante de bibliotecología debiera conocer por lo menos algunos de los vestigios o de lo que significó esta invasión europea, y como les digo, persiste hasta hoy en día. Hay algunos teóricos
Urzabastegui, entre ellos, que es sociólogo del área de la sociología y hace un vínculo con la bibliotecología, donde instala la idea de qué manera las bibliotecas y los museos son instituciones que también tienen que ver con un modelamiento de actitudes, de culturas, de forma de entender el mundo. Si ustedes piensan qué ocurre con este desarrollo de planes y programas y quién define qué es lo que se lee y qué es lo que no se lee, ¿no? Y de qué manera inclusive el traspaso de esta mirada del mundo de los pueblos precolombinos también se modeló a partir de la latinización de su vocabulario, de su escritura. Hay dos elementos aquí que tienen que tener en consideración, que se los agrego al glosario, que es la paleografía y la epigrafía. ¿Verdad? La primera, la paleografía, entendida como la escritura sobre el material suave, y también ahí está el estudio de la paleografía, ¿verdad? Y la epigrafía sobre material duro, que serían las piedras, ladrillos, bronce, maderas y otros materiales. Hasta hace algunos años la obra arquitectónica había sido estudiado desde el punto de vista de su estilística, donde las técnicas y materiales constructivos y de su funcionalidad para la que fue edificada. Sin embargo, hoy sabemos que además de esos atributos, estas construcciones se tratan de documentos, de verdaderos documentos, que nos permiten entender los procesos históricos y las dinámicas sociales. Todavía más puede resultar un elemento fundamental para el proceso de reconstrucción de la memoria de los pueblos de origen prehispánico. Indudablemente pasa lo mismo con las otras culturas, cuando vamos a Mesopotamia, cuando vamos a Egipto, cuando vamos a China, a Japón, entendemos que más allá de ciertas estéticas que pueden residir, inclusive hablamos en clases anteriores de la caligrafía árabe, resultan procesos de una belleza que es impresionante, pero que también hay una huella dentro de las obras arquitectónicas que se rescata hoy en día como una cuestión ornamental, pero también de mucho sentido, que generalmente tiene vínculos con esta mirada profundamente mística y religiosa que tenían los pueblos originarios. Las piedras labradas, recogidas de los restos de la demolición de los templos prehispánicos que contienen la representación de algún elemento de culto de veneración local. Tal suele ser el caso de diversas formas de la figura de Tlaloc o del agua. Inscripciones en alfabeto latino, en lengua indígena o española hacen alusión a sucesos de orden particular, como los relacionados con la demarcación territorial, o alguna fecha de personaje o vinculado con sucesos de las historias lugareñas. Evidentemente, todos los mensajes señalados, sobre todo cuando son impresos con previa intención, remiten en primera instancia al ámbito de lo local, pero ello no significa que en términos étnicos o culturales no pueda ser representativo de espacios mayores. Este tipo de mensajes en las construcciones exigen para su interpretación el apoyo de otras fuentes históricas y de otras disciplinas, como son para el primer caso las documentales y las orales, y para el segundo la arqueología, la arquitectura, la iconografía, la historia del arte, ingeniería, etnografía, etnohistoria, por citar algunas. ¿Qué tienen en común los pueblos mesoamericanos? El dios día y el dios número siempre fueron la esencia del sistema calendárico mesoamericano. Por ello fue que el día Seacatl, el día de nacimiento de Quetzalcóatl, fue el mismo en toda Mesoamérica hasta la fecha. Este año sigue siendo el mismo ciclo que continúa manejándose de alguna manera en varias comunidades mesoamericanas, a pesar de los cambios y observando con todo cuidado las diferentes combinaciones que permiten hacer los augurios. Este es el material conservado en los 3 códices mayas que vamos a ver más adelante, que son los más famosos. Los primeros hallazgos, los españoles que acompañaban a Cortés descubrieron que los indios tenían, comillas, muchos libros de papel cogidos a dobleces, según el cronista Bernal Díaz de Castillo y Pedro Martí. Amplía la información diciendo que escribían en hojas de delgada corteza interior de los árboles que embadurnaban con betún cuando estaba blanda y cuando se endurecía la cubrían con yeso o una materia similar, tan fina como la harina. La tinta podría borrarse con una esponja o un paño para escribir sobre la hoja, que era muy similar al pergamino, ¿verdad? Que lo hacían, hablábamos de algunas pieles de animales, en especial de estos animales no nacidos, y que con piedra de pómez y cal la preparaban para la escritura. Bueno, en el caso de estos pueblos mesoamericanos lo hacían algo similar,
pero con esta delgada corteza interior de los árboles que muchas veces era de un árbol llamado amate. Entonces le hacían una especie de preparación, ¿verdad? Cubriéndola con yeso y estas otras materialidades. Los libros estaban constituidos por largas bandas de muchos codos, de una manera semejante al papel, que en vez de enrollarse, como en la antigua Europa, se doblaban en forma de biombo, como los libros chinos. Si ustedes recordarán que hablábamos de estos libros de bambú que yo les mostré en la presentación anterior. Para resguardarlos y al mismo tiempo embellecerlos, les ponían unas tabletas de madera al principio y al final. Pedro Mártir señala que probablemente anotaban allí sus ceremonias, cuentas, anotaciones, modos de sembrar, con esto demostrando que existía una especie de literatura muy incipiente, puede ser o no, pero indudablemente no eran solamente ejercicios mnemotécnicos. Solo en Centroamérica y México los indígenas habían descubierto la escritura antes de la invasión española. Se señala, ¿no? El resto había muchos pueblos originarios. Sin embargo, en el caso de los incas del Perú, todavía está en discusión, todavía hay un debate, que es una de las otras grandes imperios prehispánicos, desarrollaron los llamados quipus, que son esas series de cuerdas atadas con nudos. Para algunos estudiosos son solo los instrumentos mnemotécnicos. Sin embargo, Fernando Áez lo que indica al respecto es que estos quipus lograban narrar historias porque tenían muchas indicaciones de acuerdo con el tipo de nudo, con el color, con la extensión, con el contexto en que surgían. Fray Diego dice que sus libros, que los libros cuya materia escritoria obtenían de la raíz de un árbol, a la que luego daban lustre blanco, contenían, comillas, sus cosas antiguas y sus ciencias. Hallámosles un gran número de libros de estas en sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedad del demonio, se las quemaron todas, los cuales sintieron a maravilla y les dio mucha pena. Bueno, aquí de alguna forma Fray Diego, ahí les insisto, bastante literatura. Fernando Ángel, les insisto en que escuchen y que lean dentro de lo posible el texto este del saqueo cultural de América Latina. Vuelve sobre este arrase, sobre este borramiento, sobre esta práctica de destrucción de libros y de memoria precolombina, y también este texto ya célebre del antropólogo Miguel León Portilla, mexicano, La visión de los vencidos, que también está en YouTube, son 10 capítulos. Les dejé el link del capítulo 1, así que la invitación es a verlo, y aparecen ahí explicados muy en profundidad, de manera muy bella también y muy dramática, lo que significa esta idea, ¿verdad?, de estas supersticiones, estos demonios que invadían, parecía ser, la cultura precolombina, o al menos así lo señalaban los españoles. Sin embargo, sabemos que todo eso es parte de una lógica de dominación, ¿no?, que tiene que ver con eso. ¿Quiénes fueron los mayas? Bueno, habitaban en la actual Guatemala primero y se trasladaron después al Yucatán. Crearon la cultura más importante de la América prehispánica. Políticamente estaban organizados en pequeños estados, en cuyas capitales elevaron monumentos de construcciones religiosas. Consiguieron una productiva agricultura de maíz, ¿ya? Eran conocidos como los hombres de maíz, ¿no?, que les permitió, con el aumento de la población, la acumulación de riqueza. Su sistema de escritura comprendió unos 800 signos diferentes, se les conocen con el nombre de glifos para diferenciarlo de los jeroglíficos egipcios, pero funcionaban con la misma lógica. Identificaban, identificaban seres, objetos, podían aparecer grabados en piedras, en libros, pintados o grabados en cerámicas, inscritos en jade, obsidiana o concha. La escritura maya consiste en un signo o varios encerrados en cuadrados, con los ángulos redondeados. Por su número está claro que no formaban un alfabeto. ¿Se acuerdan cuando revisábamos lo que era la escritura cuneiforme? ¿Verdad? Que pasaban estamos hablando de alrededor de 2000 signos, y cuando se vieron reducidos, cuando surge el alfabeto, que finalmente alrededor de 27, entre 20 y 30, 20 y 30 signos, se logran construir las palabras. Y en el caso de esto funciona más con la lógica de ideograma.
Parece por consiguiente que se tratara de un sistema similar al cuneiforme y el egipcio, con pictogramas, ideogramas y fonogramas, cuya interpretación era posible gracias al empleo de complementos semánticos y fonéticos, que pensemos en esta especie de determinativos del que hablábamos en el caso principalmente de los jeroglíficos egipcios, cuando veíamos que en esta lógica del bustrofedón se marcaba el orden del texto de acuerdo a las cabezas de los animales y de las personas. Las narices, los pies o las manos iban indicando en qué dirección debía ser leído el texto, lo que dijimos que se complejizaba en el caso de que, por ejemplo, esta escritura estuviera a la entrada de un templo y hubiera la estatua de algún dios, alguna deidad o algún rey. Por lo tanto, ese indicador, ese determinativo tenía que mirar para otra dirección, lo que por supuesto iba, como les digo, complejizando el proceso de lectura y de interpretación. Y que fue lo que también, entre otros elementos, por supuesto, que complejizó la traducción de estos signos, en el caso de los jeroglíficos egipcios, también la escritura hierática, la demótica, por consiguiente, hasta el aporte indudable de Champollion. Se conoce el sistema numérico que era vigesimal. La unidad se representaba por un punto, las 5 unidades por una barra y las 20 por la luna. Los mayas eran capaces de efectuar grandes cálculos y de ahí sus progresos en el calendario y en la astronomía, porque descubrieron el cero que utilizaron en un sistema de representación posicional. Bien. Todos los códices escritos por Fray Diego, de todos los códices descritos por Fray Diego, ¿no? Esa gran cantidad, han sobrevivido principalmente, son 3 de ellos intactos, aunque hay muchos más, demostrando el éxito de la empresa devastadora de la corona española. Para Fernando Vaz, al igual que para otros teóricos, ¿no? En la actualidad esto sobrevive, como les mencioné recién, a través del postcolonialismo, ¿no? ¿Cuáles son los códigos sobrevivientes? El de Dresde, el de Madrid, el de París, que están completos, y el de Grolier está aquí considerado por ser considerado el más antiguo. Fíjense ustedes, jóvenes, lo terrible que significa que estos códices tienen el nombre de la ciudad donde están almacenados hoy por hoy, y ustedes me imagino que adivinarán que no están en los países de origen, ni en los pueblos de origen, ni en los territorios de origen, ni siquiera están en en Latinoamérica o en América Latina, sino que están en Europa. Y de allí se desprende su nombre. Es decir, cuando yo les propongo esta clase como renombrar, resignificar, ¿qué es lo que significa en ambas direcciones renombrar y resignificar? Cuando pensamos en este códice de Dresde, ¿no? Está almacenado en Alemania, lleva el nombre de esa ciudad, está guardado en la biblioteca estatal de esa ciudad, ni siquiera en la biblioteca nacional, pertenece al siglo XII después de Cristo, mide 3,75 metros de largo y está doblado en 36 hojas. Su tema es sobre la adivinación, la astronomía y la mitología. Y ahí pueden ver una de sus imágenes. El Códice de Madrid, también conocido como el Códice Trocortesiano, está en el Museo de América de Madrid y tiene 6 metros de largo y está plegado en 56 hojas escritas por los dos lados. Va sobre temas adivinatorios, ¿verdad? Y ahí lo pueden observar con colores, ¿no? Con sus dibujos. El Códice de París, volvemos, ¿no? También conocido por Pérez o Peresianus, está en la Biblioteca Nacional Francesa. Es algo posterior al de Dresde y consiste en 11 hojas escrito por ambos lados, incluyendo noticias históricas, además de los temas adivinatorios. Los códices sobrevivientes, que les decía es el más antiguo, el Códice de Grolier, también conocido como el fragmento de Grolier. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Lo que ha supervivido. Y en su mayor parte está
destruido, ¿no? Los códices mayas fueron hallados como ofrendas mortuorias, tuvieron gran importancia para la cultura maya, es por eso el afán de desaparecerlos para implantar el cristianismo. Tal vez se trataba de doctrinas cosmológicas y rituales hacia los dioses mayas. Estaban plasmados en papel de corteza o piel de animales. La indagación alrededor del tema de las literaturas precolombinas enfrenta varias dificultades. Una de ellas es común el estudio de las literaturas no occidentales y el hecho de que muchos de los conceptos pertenecientes a los estudios literarios son definidos a partir del canon europeo. Lo que denominamos escritura precolombina se compone de registros numéricos, jeroglíficos, ejercicios mnemotécnicos y obviamente no alfabéticos ni correspondientes a la transcripción literal de la lengua. La escritura maya la más compleja es la escritura maya, compuesta por glifos cuadrangulares que pueden observar en la imagen, con diseños o dibujos que correspondían a signos principales y a fijos, que solo parcialmente han podido descifrarse. La escritura maya se lee de izquierda a derecha, por columnas dobles y de arriba hacia abajo, regularmente, aunque a veces se encuentran otras combinaciones. Regularmente las fechas nos indican cuál es el orden de lectura. Se encuentra grabada, pintada o modelada sobre estelas, monolitos de diferente tamaño con escritura en uno o varios lados, altares, piedras circulares regularmente asociados a las estelas, dinteles, paredes, escaleras, tronos, cerámica, objetos de adorno personal, orejeras y placas de jade, códices, libros e inclusive sobre el cuerpo. Redactados en lengua maya, ojo, pero escrito con caracteres latinos, es decir, transcritos después de la llegada y la invasión europea, se conservan los libros de Chilambalam, que contienen tradiciones anales, calendarios, cantos, rituales, profecías, mitología, etc. Y en lengua quiché, emparentada con el maya, está el Popol Vuh, o el libro del común, cuyo contenido es cosmogónico y cosmológico. También se escribió en caracteres latinos. Bueno, el Popol Vuh, que tiene bastantes representaciones y que indudablemente es un texto clave también para entender el mundo precolombino. Y ahí están algunas imágenes, una imagen, dos imágenes de Chilambalam, lo que ha sobrevivido. Bueno, también como dice el texto que les dejé de lectura complementaria sobre la escritura precolombina, están los mayas, los aztecas, los zapotecas y tenemos a los incas como pueblos que de alguna manera podríamos considerarlo como expresiones escritas. Vamos a ver los mayas, los aztecas, ¿verdad? Un pueblo que había invadido la meseta del Anahuac unos 400 años antes de la llegada de los españoles. Habían fundado un amplio imperio que iba del Atlántico al Pacífico y por el sur alcanzaba Guatemala, tras someter a varios pueblos, aunque no con firmeza. Habían llegado a formar una importante civilización. Su escritura se deriva de la escritura maya y aunque son poco más rústicos en estética, su desarrollo parece mayor ya que desarrollaron más los signos fonéticos. En el desciframiento se ha progresado más que el sistema maya, pero no es total, a pesar que el sistema se siguió utilizando después de la conquista. El libro o amatl se escribía sobre piel tela y principalmente sobre el papel amate, nombre que recibe una especie de higuera mexicana. Las cortezas se remojaban para que se desprendieran unas tierras en la parte interior. Después se superponían sobre una superficie plana y se machacaban hasta que se formara una hoja. ¿Se acuerdan ustedes cómo hacían el papiro? Bueno, muy similar, que se reforzaba poniendo una nueva capa encima tratada por el mismo procedimiento. También se usó el papel europeo en los códices posthispánicos. En la cultura náhuatl se encuentran desde inscripciones pictográficas o dibujos de objetos, dioses, etc., hasta caracteres casi fonéticos que equivaldrían a sonidos y disinencias, pasando por ideogramas correspondientes a registros calendáricos e incluso a referencias adjetivas no descifradas en su mayoría. Esta es la representación, ¿verdad?, de la palabra. Lo van a poder ver si empiezan a revisar más en detalle y si ven el documental que les menciono basado en el libro La visión de los vencidos de este autor mexicano. Los quipus, bueno, lo que les decía,
surgidos en el Imperio Inca, no están reconocidos como una manifestación escritural, sobre todo si volvemos a la idea de que estas manifestaciones están siendo medidas a partir del canon y por lo tanto no hay claridad, creo yo, respecto a lo que se puede considerar o no. En principio solo se consideraban que eran prácticas mnemotécnicas, sin embargo se considera hoy por hoy un sistema tridimensional de registro basado no en grafemas sino en cuerdas, y que cuentan historia, no solamente... bueno, aquí hay algo que les coloqué que está siempre en discusión, pero que es lo que afirma hasta desde este museo peruano lo saqué. Pero dice, el museo no es una forma fonética de escritura que pueda ser leída, como si cada elemento de su construcción, nudos, colores y lados, representara un sonido. El quipu podría ser considerado un sistema de escritura en el sentido más amplio de esa palabra, un determinado conjunto de señales visuales o táctiles ordenadas para contener significado. El quipu es un sistema de notación tridimensional. A diferencia de la escritura, se requiere de instrumentos para ser plasmada. La información se transmite táctilmente a través de torcer, combinar colores y anudar los cordeles. En el quipu probablemente se pudieron anotar elementos silábicos, nombres y datos no numéricos o narrativos. El quipu no es un instrumento para calcular datos numéricos como algunos han enunciado. Al parecer, para estos efectos, los incas utilizaban un sistema de piedras parecido al ábaco, denominado yupana. O sea, está con el micrófono apagado. Ahí Ay, sí ahí está sí. grabando, pero ahí está. Ahora estoy grabando Ahora ya. sí. Que les Sí. digo, cuéntenme qué están hablando, no me dejen fuera ya, bueno. Ya como, bueno, ya. Como esos memes que ponen así, bueno, ya, pues no importa. Ok, entonces le está diciendo que les hice la clase, ¿verdad? Y que era la última parte de la primera unidad, que está acerca de las culturas precolombinas. Les grabé el audio de el saqueo cultural de América Latina, por lo menos la introducción, y voy a grabar el capítulo 1 para quien le vaya interesando. Igual me gusta releer ese libro, es súper interesante, me parece. Y un texto que les tengo preparado para la clase. ¿Ya? Ya. Entonces, una ventana. Vamos a compartir esta cosa. Ay, no. Estoy mal. Me quedé toda descolocada con la cuestión esta que nos pasó. Una ventana. Ya, voy a mostrarles rápidamente primero. Esto es lo que vimos en la clase donde ustedes estaban ausentes, ya, que les decía la importancia acerca de esta unidad, que son unidades que están en desarrollo. Les recomiendo harto escuchar el audio del saqueo cultural de América Latina. Me dice su compañera que no está el texto disponible. Creo que ni siquiera en la universidad está, porque bueno, yo lo alcancé a comprar hace un par de años atrás, está agotado. Y que vean también los videos que les alojé ahí, que está el de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, que les dejé en la clase de hoy, el capítulo 1. Es un libro de este antropólogo que murió hace un par de años atrás, un poco, es un tremendo aporte del tipo, súper interesante lo que propone en este texto, que él dirige esta puesta en escena, digamos, que son 10 capítulos que están liberados en YouTube, así que les recomiendo que lo vean, es hermoso, a quien le interesa la cultura precolombina, que debieran ser a todos, les recomiendo que lo vean, es un imperdible. Les voy a dejar también el link a otro documental, también basado en un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, y que finalmente la intención de todo este material y de esta pequeña parte de la unidad es instalar la inquietud de qué es lo que significa la invasión europea sobre nuestra América. El hecho de que ni siquiera se haya conservado el nombre de los pueblos originarios ni de los territorios viene a significar una práctica de la borradura. Borrar la memoria, anularla,
renombrar las cosas también significa poder anular las memorias y las cargas que tienen esas cosas. Los nombres que tenemos nosotras y nosotros vienen a significar historias también de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros ancestros. Muchas veces heredamos esos nombres y con ese nombre heredamos también una carga cultural, heredamos nuestros apellidos y para los pueblos originarios el heredaban también el espíritu, que es una idea bellísima, ¿no? De qué manera nuestros antecesores van marcando también nuestra mirada del mundo, nuestra mirada y entendimiento de las cosas. Por lo tanto, el hablar es muy potente. Les decía yo en la presentación anterior, en el videito anterior, que cuando a los mapuches se les dice, ellos dicen, ¿cómo te llamas tú? En el fondo, al traducirlo, la traducción literal pierde el sentido, ¿no?, de su cosmovisión, que era cómo dicen los demás que tú te llaman. Y esto tiene sentido cuando pensamos en que eran culturas profundamente colectivas que miraban el universo también desde otra forma, no desde lo individual. Por lo tanto, esta forma de entender el cotidiano actualmente, que se habla del postcolonialismo, y hay autores que proponen lo que son estos saberes del sur, en medicina, en conocimientos de las hierbas, en conocimientos de la tierra, por ejemplo, que vienen de las relaciones del ser humano también con los espíritus ancestrales. Por lo tanto, entendemos que la escritura, que ya podemos a esta altura del curso comprender que son procesos muy complejos, que el libro también puede estar en distintas materialidades, cómo estas formas que han quedado plasmadas tienden a ser también, por un lado, registros de la memoria de las sociedades y por otro lado, imposición también de esta forma de ver el mundo, que debía ser unívoca en el caso de la invasión europea, principalmente para poder llevar a cabo la llamada conquista europea. Y por supuesto sabemos que todo el robo, el maltrato y la masacre y los procesos de esclavización que perduran hasta hoy en día. Por lo tanto, todo ello es relevante a la hora de entender el mundo contemporáneo. Les mostraba ayer, están ahí, ¿cierto? Sí, ¿Aló? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Que a veces pienso que no están. Les mostraba ayer estas imágenes, ¿no?, de estas formas de nombrar esta Mesoamérica. Hoy en día nosotros no podemos llamarnos americanos, no somos latinoamericanos, somos americanos de segunda o de tercera o de cuarta clase. Los indígenas no pueden usar muchas veces sus propias lenguas, ¿no?, con toda la carga cultural que han tenido, han sido tratados de flojos, de cochinos, de alcohólicos, y en realidad muchos de esos males han sido traídos desde Europa, ¿no? No son propios de los pueblos originarios. Entonces, bueno, vimos esto en la clase anterior que les grabé, algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura maya, con la cultura azteca, hasta los códices mayas, ¿verdad? Y ahí también se produce otro índice de este renombrar, resignificar, conocidos como los códices de Dresde, el códice de París, ¿verdad?, y el códice de Madrid, dependiendo en qué ciudad europea estén almacenados hoy por hoy como una muestra de la cultura hispanoamericana, olvidando y negando también todo ese avasallaje cultural de nuestros pueblos. Tenemos los códices maya, como les decía, tenemos el caso del Popol Vuh y del Chilambalam, que son textos emblemáticos, latinizados, sí, pero las narraciones son de pueblos originarios de Mesoamérica. Tenemos el caso de los aztecas también, aztecas o náhuatl, y también tenemos el caso de los oaxacas. Caso de los pueblos incaicos, les decía, están los quipus, que para Fernando Báez encierran un tipo de escritura tridimensional a partir de estos nudos que en principio desde la mirada lingüística eurocéntrica vendrían a significar solamente herramientas de prácticas mnemotécnicas para contar inclusive. Sin embargo, en el paso de los años y algunos estudios latinoamericanos vienen a entender
que los quipus también narraban historias, que tenían una elaboración más compleja de lo que se pensaba en primera instancia. Eso por un lado. Y por otro les decía, ¿están viendo esta presentación ahora o no? ¿Un Word? ¿O tengo que volver a presentar? Estamos viendo el PPT. Ah, ya. Entonces les voy a mostrar la otra presentación. Sí. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Voy bastante rápido, pero como les digo, ese contenido lo van a poder revisar en la otra presentación. ¿Bien? Entonces ahora me voy a profe. dejar de grabar. Ay, Profesora, ¿esta la va a subir, va a ser una sola o va a subir las dos? ¿La otra es la que estaba sola y esta? ¿O va a ser una? bien. Y ahora sé que les estoy, o creo que les estoy mostrando esta presentación, ¿no? Es Historia del Libro, Universidad de Playa Ancha, Historia del Libro. Las primeras manifestaciones del libro en América Latina, el libro precolombino y el saqueo cultural. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Pensar el libro en América Latina, ¿desde dónde y desde cuándo? Curiosamente, la mayor parte de nosotros y nosotras conocemos la historia de Gutenberg más o menos, con exactitud, un alemán del siglo XV que implementó la imprenta de tipos móviles, que dicho sea de paso, tiene su génesis en el modelo utilizado en el siglo II por los chinos. Eso ya ustedes lo saben. También afirmamos con cierta regularidad que la imprenta revolucionó no solo la sociedad de su época, sino también la sociedad en su conjunto, y que paulatinamente nos hemos ido transformando en una sociedad de la información, donde el capital reside en el acceso y el uso de la información. Pero, ¿qué ocurre con América Latina y el desarrollo del libro? Materia de la enseñanza media chilena es aprender que el primer periódico nacional fue La Aurora de Chile en el año 1812. Sin embargo, es poco sabida la historia del libro precolombino. ¿Existió desarrollo del libro en América Latina antes de la invasión europea? ¿Existió la llamada escritura precolombina? ¿Cuál era la realidad para las culturas mayas e incaicas, de quienes aprendimos que eran importantes civilizaciones? Primero, no se nos puede escapar el hecho de que justamente en esos territorios se instalaron los virreinatos de México y Perú, respectivamente. ¿Por qué hablar de la historia del libro en la América prehispánica? Primero que todo, porque el libro no solamente existe en el formato clásico de papel y empastado, tal como ha llegado masivamente hasta nuestros días. El libro, como objeto que porta memoria humana, puede estar contenido en distintos soportes: papel, digital, papiro, cuero, arcilla, metal u otros. El libro, más que un objeto, es un fenómeno social que surge con la aparición de la escritura, materialización del pensamiento. Y tanto libro y lectura han estado sujetos a cambio en el transcurso de la historia. Pensemos en los primeros soportes de información surgidos a orillas del río Tigris y Éufrates alrededor del 3500 a.C. ¿Qué material utilizaban? La tableta de arcilla. ¿Por qué? Simplemente porque esta era la materia prima de que disponían los sumerios y acadios en grandes cantidades, y para tallarla desarrollaron la escritura cuneiforme. Como ustedes ya saben, jóvenes, ¿verdad? Marcas en la arcilla húmeda que evolucionaron desde pequeños signos alusivos al objeto que representaban, pictograma, hasta convertirse paulatinamente en representaciones más complejas y abstractas, ideogramas. Así observamos cómo la imagen de la cabeza, un simple pictograma, asociado a la imagen de pan, otro pictograma, dio origen a la palabra comer, comenzando así la evolución del lenguaje, transitando hacia ideas cada vez más complejas. Es decir, nacía el fenómeno de la escritura humana y de su mano la búsqueda de los materiales que serían su soporte. Esta imagen, ¿verdad? Ya la conocen, pero ustedes aquí tienen el significado de Q, comer, ¿cierto? En el 3000 a.C., aquí lo ven en el 2400, es decir, ya habían pasado 600 años, y finalmente podemos ver, ay, perdón, comercio. Y aquí tienen el signo pan, en el 650 después de Cristo. Y ahí la evolución, ¿verdad? En el tiempo. Se van, bueno, aquí se parece mucho, ¿no? Cabeza,
está casi igual que acá, pero sa, cerdo, musen, ave, gui, caña, quin, huerto. ¿Se fijan ustedes cómo evoluciona? ¿Sí? Desde la cabeza que está muy similar ahí, bueno, se parecen mucho estos dos signos, ¿verdad? Pero ya tenemos un verbo que es comer. Pero así termina nada parecido a su representación primigenia. Lo mismo sucedió con los jeroglíficos en Egipto, culturas desarrolladas a orillas del río Nilo. El papiro se daba en abundancia en esa zona, por lo que el soporte utilizado se confeccionó en base a esta planta, bastante más fácil de trabajar que la tableta de arcilla, permitiendo el desarrollo de una de las escrituras más preciosistas de la historia humana, de carácter sacro, tal como lo indica su nombre, ¿verdad? Grabado sagrado. Pero volvemos una vez más a nuestra pregunta sobre lo que sucedió en los pueblos precolombinos, los pueblos mesoamericanos, maya de la península de Yucatán, azteca, Cuenca de México, capitales de México, Texcoco y Tlacopan, y zapoteca del valle de Oaxaca, quienes ya habían desarrollado su propia escritura de carácter eminentemente logográfico, con un poco de fonetismo, y desarrollaron bibliotecas donde se almacenaban ya los códices a los que se les otorgaba considerable valor, utilizando como soporte el papel amate, que era una especie de árbol parecido a la higuera, códices precolombinos y la piedra, escritura monumental. El escriba precolombino recibió el nombre de Tracuiloque, que viene a significar pintor-escritor, lo que nos indica cómo esta cultura desarrolló una escritura con altos componentes estéticos. De hecho, en el caso de los aztecas, la escritura estaba organizada en columnas y líneas, mientras que en el caso de los mayas, la escritura era más compleja, pues su lectura de carácter no lineal significaba que un relato podía ser leído de distintas maneras y en distinto orden, manteniendo el sentido. Ilustrador es la traducción de un códice maya realizado por los franceses Duvenot y Jopin. Estos son los autores de los cuales les di a leer un texto, ¿verdad? En la lectura complementaria, en la bibliografía obligatoria. Traducción. En el día 10, Cozacacobutli, nobles guerreros tepanecas, chalcas y otopanecas mataron a punta de lanza al noble Ixtlilxochitl sin sus ornamentos reales. En el día 11, Olín, de lo alto de un árbol, en la horcadura de un roble sobre la colina, el noble Nezahualcóyotl se refugió para observar cómo un noble llamado Chichiquiltzin lloraba al prender fuego a la momia funeraria, al lado de un río llamado Cuetlachac Teponahuayan. Bueno, me cuesta N pronunciarlo. Estos mismos nombres y esta lengua la van a encontrar en el documental de Miguel León Portilla. Es impresionante, nos cuesta menos pronunciar las palabras en inglés o en latín que esta en lengua mesoamericana. Les recomiendo, insisto, en que vean estos documentales. Para la confección de los códices se utilizó papel fibra cocida de jonote o amate, lo que permitió que la escritura no se grabara, como es el caso de la piedra y de las tabletas de arcilla principalmente, sino que el tracuiloque pintara los glifos. En las láminas, estas láminas son conocidas como papel amate y su fabricación y uso sobrevive en algunas zonas de la Sierra Norte de Puebla y el estado de Guerrero. En la preparación del papel amate, implicaba el cocimiento de la corteza del amate en una solución de cal. La fibra cocida y escurrida era colocada sobre una lámina de madera en forma de cuadrícula. Para consolidar una lámina de amate se golpeaba con piedras lisas la retícula hasta formar el papel que se dejaba secar al sol sobre la lámina de madera. Es muy parecido a lo que se hacía, ¿verdad?, en los pueblos sumerios e inclusive con lo que se hacía con el papiro. Inclusive lo que se hacía en Pérgamo con el pergamino.
Otro tipo de soporte era la piel de animales, especialmente la del venado o berrendo. La piel del venado era elegida por su resistencia y durabilidad. La piel se curtía y se adelgazaba mediante el raspamiento. Como vemos, las técnicas son las mismas utilizadas por otros pueblos antiguos. Las láminas de amate eran recubiertas con una capa de estuco blanco a base de yeso, sobre las que se aplicaban las pictografías con pinturas de origen diverso. Algunas pinturas se obtenían de tierras o minerales molidos, otras se preparaban a partir de colorantes o tintes naturales obtenidos de insectos como el rojo de la cochinilla o las plantas como el azul del añil. Los códices prehispánicos se presentan en largas tiras de papel amate o de piel que fueron dobladas a manera de acordeón. El tamaño de cada una de las láminas es variable, lo mismo que el número de hojas que componía cada biombo. ¿Se acuerdan ustedes que era muy similar a lo que ocurre con estos biombos que se hacían en China, ¿verdad? Con el bambú, que se hacían especies de biombos como vimos en las imágenes y se enrollaban. Los códices prehispánicos tenían la misma lógica. ¿Qué sucedió con estos códices? ¿Fueron los pueblos mesoamericanos los únicos que desarrollaron la escritura en la antigua América? Bueno, lo que les mencionaba acá. Fernando Báez hace referencia a los quipus utilizados en la cultura incaica como el primer desarrollo de escritura tridimensional, aunque para algunos estudiosos solo se trata de un mecanismo de mnemotecnia. Para Báez, los nudos de los quipus tenían distintos sentidos de acuerdo al tipo y dirección del nudo, al color y material con que eran confeccionados. Les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿qué otro tipo de escritura tridimensional conocen? ¿Algo? Sí, estamos escuchando, pero no ¿Conocen sabemos la alguno o respuesta. no? No se me ocurre. No, profe. Es el braille. Ah, Ya. yo sabía, pero estaba esperando que usted lo dijera. Ya. Bien, bien. La estaba Esa es la poniendo a escritura. prueba. La escritura precolombina prevaleció hasta el siglo XVIII, en el caso de los aztecas y de los mayas hasta el siglo XVII, convirtiéndose en un arma de resistencia y defensa ante el invasor. De allí que Miguel León Portilla rescate algunos textos que cuentan el dolor indígena ante el genocidio mesoamericano. Uno de los poetas náhuatl, llamado Cuaycapique, nos cuenta: en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos, en tanto, los muros de adobes, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudo puede ser sostenida su soledad. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicalque. El agua se ha acedado, se acedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Bueno, ese es con ese dramático texto, ¿no? Cerramos esta unidad, que más que el cierre de una unidad, es una invitación para que ustedes puedan seguir leyendo del tema del saqueo cultural de América Latina. Como pueden observar en ese poema de este escritor náhuatl, el drama de lo que significó para este pueblo. Hay una triste anécdota que se cuenta sobre el pueblo de Cajamarca, cuando llega a Atahualpa y le dice: te traigo la palabra de mi Dios, y le entrega la Biblia, y él toma el libro y le dice: tu Dios no me quiere hablar, y le arroja el libro de vuelta al español, ¿no? Y eso significa la matanza y la masacre del pueblo de Cajamarca.
Es el poder de la palabra, ¿no? El poder de esta palabra de Dios, la palabra sagrada y el libro sagrado que se impuso por sobre los saberes precolombinos de una manera, como decíamos al comienzo de la clase, salvaje, avasalladora, de negación por el otro, del desconocimiento del otro, y que ha sido el signo fatídico de toda la cultura cristiana occidental. Me gustaría saber si tienen algún comentario o pregunta que hacer. Me gustaría a mí, no sé, recomendar una película. Claro, adelante. No sé si usted ha visto Apocalipto. Sí. Esa, que habla, que tiene que ver con un poco como con los mayas, todos los tipos de sacrificios que hacían, cómo llegaron los españoles. Entonces, es buena. Sí, Eh, sí, es es buenísima. violenta, es Buena, violenta, buena. pero es buena. Sí, es buena. Sí, hay películas que valen la pena ver. Yo le voy a dejar por lo menos, como les digo, unos 2 o 3 documentales para revisar a forma de, para complementar lo que hemos visto en clase. Hay mucho por leer al respecto, hay mucho por desarrollar, les insisto, jóvenes, dentro de la bibliotecología, hay mucho por investigar, es una disciplina que en muchos aspectos está aún en cierne. El mismo Roger Chartier habla del desarrollo de la historia del libro en América Latina, y en un texto lo menciona, se los voy a subir también. Chartier, lo voy a anotar. El libro en América Latina es cortito, pero él señala algo que, claro, para mí fue muy significativo de un tiempo a esta parte, que es de qué manera se ha estudiado el libro en América Latina. Si bien tenemos el texto de Bernardo Subercaseaux sobre el libro en Chile, hay muchos capítulos que son desconocidos absolutamente. Se ha estudiado bastante el libro desde el ámbito de la alfabetización escolar, por ejemplo, desde los libros de estudio, desde las editoriales inclusive, pero del desarrollo del libro desde una mirada más social se conoce poco, se ha desarrollado poco. Y es importante que ustedes sepan que ese es el estado del arte y que hay muchísimo por desarrollar, hay muchísimo por aprender. Durante su formación profesional van a tener la posibilidad de ir incursionando en estos temas en la medida que les interese. Y como les digo, en América Latina también hay quizás, de hecho, hay mucho más desde otras disciplinas, desde la antropología, por ejemplo, desde la arqueología, desde la sociología, pero tampoco hay tanto. Y siendo nuestra área por naturaleza, muchos de los textos publicados vienen mayoritariamente desde editoriales españolas, que por supuesto tienen una mirada distinta a la nuestra. No siempre tienen un sesgo, hay muchos que hacen la reflexión, pero aún así es importante que nosotras y nosotros desde nuestra mirada local podamos desarrollar también estos contenidos, podamos entender también estas miradas de los saberes del sur, de estos saberes distintos, ¿no? Y más aún entendiendo nuestra mixtura cultural. Somos hijos y somos consecuencia de esta violación de la América. Y que nos cuesta mucho también aprender a mirarnos desde allí.